Si quieres saber quién te controla, mira a quien no puedes criticar. Los separatistas y nuestra posición ante estos traidores. Habrá observado el lector, acaso con cierto asombro, que rehuimos hablar del separatismo catalán y del separatismo vasco. Realmente, no merece la pena de ocuparse de ellos, porque carecen hasta de una idea que informe su traición. Ni siquiera existe un sofisma medianamente hilvanado que intente justificar la conducta de esos miserables. Para nosotros, el separatismo es solo una de las manifestaciones de la acción masónica con objeto de asesinar a España. De suerte que, eliminada, aplastada la masonería, simultáneamente desaparecerá el cáncer de los separatismos. He aquí la síntesis de las razones teóricas que tenemos para no hablar del separatismo. Y aún nos queda otro motivo de orden sentimental que debemos exponer. Y para que el lector comprenda más fácilmente, le contaremos un sucedido. Érase un día de los del bienio. Protagonistas: un antiguo republicano que se gastó una fortuna para oír el himno de Riego y la Marsellesa. Romántico de los pocos que quedaban. Tan romántico que, por ser moral, repudió desde los primeros momentos al nuevo régimen. Le designaremos con el nombre de Moray. El otro es un director de un periódico nocturno y alevoso, dos agravantes, que defendió a su paisano Maciá, haciendo funambulismos, ya que el periódico se titula De Madrid, aunque esto es solo para despistar. No caéis, buscad en Busquets. Conocidos los protagonistas, relataremos la escena. Lugar de la acción: un café, cerca de la Concha, en San Sebastián. Yo me cago en su madre, Dijo Moray. «Es usted muy feo para cagarse en la meua madre», respondió el director sonriendo. Moray, ante el caso fenomenal e insólito, se encoge de hombros y se marcha. ¿Qué te ha parecido? Lo he chafat. Le dijo el director bien ufano a un redactor de su periódico que ha presenciado la escena, y el redactor estupefacto le estampa. Sabía que era usted muy grande, pero no tanto. Oírlo de su madre y tener valor para hacer ironía es un caso de valor inaudito. Nosotros no tenemos el valor temerario del mencionado director periodístico. Si oímos un insulto a nuestra madre España, y eso es el separatismo, no discutimos, ni hacemos ironías. El tiro y a otra cosa. El diálogo de las balas es el único que sostendremos con el separatismo. ¿Y tú, lector, no estás conmigo? masonería y comunismo. Las palancas comunista y capitalista, articuladas por el eje del judaísmo, hablan cogido al mundo en una tenaza formidable, haciéndole saltar como una nuez podrida. El eje se había fundido en la fragua de la batalla de Varsovia. Cuando las falanges revolucionarias lanzadas por Trotsky se rompieron deshechas contra la muralla de acero de la heroica Polonia y contra la impalpable cortina de oraciones cristianas del nuncio Ratti, había saltado en 1000 pedazos, gracias a que providencialmente Trotsky se había mojado los pies en el río Dubna, mientras allá lejos Lenin dictaba su testamento, encomendándole la marcha de la revolución. En Roma se alumbraban ya las milicias con auroras de catolicidad. Germania cuajaba de flores las esperanzas de Hitler. Alentaba en Europa una fuerza arrolladora no prevista en las profecías de Marx, porque se engendraba en la dínamo del espíritu, y el espíritu quería ser ignorado por el judío en su concepto materialista de la historia. Oh don protético de Marx, que niego y he negado siempre, aunque muchas inteligencias nobles hayan creído en los trucos artificiosos de tu gran prestidigitación judaica.
No es que los hechos económicos y sociales vengan a confirmar las anticipaciones de Carlos Marx. No es eso, admirado Primo de Rivera. Lo que sucede es que hay una fuerza, una organización mundial, que logra que los hechos sociales y económicos lleguen a las finalidades de Marx. No es que los hechos vayan a ese fin, es que se los hace ir violentamente. Esta es una verdad que será muy difícil que la entiendan los que sistemáticamente se obstinan en negar, por un prurito de simplismo infantil, la existencia de aquella fuerza y de aquella organización. Marx, judío, pudo muy bien predecir los hechos, porque sabía perfectamente el plan, los medios y las personas que iban a ejecutarlos. Y lo sabía, porque él mismo era una de las piezas del instrumento. Y en tanto la máquina exista y funcione, producirá los efectos previstos por quien la ideó y la hace marchar con violencia inusitada. Y la máquina existe, más o menos oculta, pero existe. Destruyamos la máquina, destruyamos la organización y veremos cómo automáticamente dejan de cumplirse profecías y realizarse milagros. Esto es lo que importa, lo que urge, lo que necesita España, si quiere salvarse de su naufragio terrible e inmediato. No valen prácticos ni ayudas. Hay que destruir ese aparato que taladra los planos de la embarcación y hace entrar el agua del hundimiento. Ved los primeros pasos de Mussolini en Italia y de Hitler en Alemania. Ellos hicieron imposible el milagro marxista. El brazo de palanca del capitalismo. Hasta hace pocos años, la presión del enemigo sobre este brazo de la tenaza era continua, aunque suave. Iba ejerciendo su fuerza gradualmente, despacio, muy despacio. Eran los idílicos tiempos de la economía liberal. Después vino la guerra. Llegó el nacionalismo económico, intentando reparar los daños de aquella, pero sin anular los dogmas de la economía liberal. El enemigo tuvo necesidad de modificar su táctica, reforzando su acción por medio del comercio del dinero. Los estados rendían todavía un culto unánime al becerro de oro, y el enemigo, Israel, que lo poseía en grandes cantidades, empezó a utilizarlo como arma decisiva. Luego hemos asistido con asombro unánime a las frecuentes emigraciones del oro. Huye primero de Alemania, luego de Francia, de Italia, de Inglaterra, de los Estados Unidos. La fuga del gran metal asusta y conmociona al universo. Ningún país se ha librado de una emigración. Vuelve más tarde a Francia. Ahora quiere marcharse a Inglaterra. La dorada cuadriga inicia otra vuelta por el Stadium Mundial. El resultado, ya lo sabemos. Un acrecentamiento del valor y de la importancia del oro. Mientras la riqueza auténtica, las tierras, las minas, los árboles, la industria, los ferrocarriles y los barcos, se ven depreciados y en liquidación forzosa. Fácilmente asequibles para cualquiera que tenga en su bolsillo unas cuantas monedas de oro. Es decir, todo el trabajo de generaciones enteras, todo el fruto del humano esfuerzo, toda la cosecha de los parias, va a las manos de los que nunca trabajaron. Y los judíos, dueños del mundo, riéndose miserablemente de todos nosotros, con la injusticia terrible de los que no trabajaron nunca. ¿Qué saben los judíos de ese trágico y bello dolor? Cuando empuñaron la mancera sagrada, ni la herramienta útil, ni el timón de un barco, ni la azada de la huerta, ni el martillo del taller, ni la caldera de la fábrica, ni el buril de las artes, ni el escoplo carpintero, ni los pinceles del artista, ni el barro de la cerámica, ni la hoz del segador, ni el componedor de la imprenta, ni la tenaza del yunque, ni la masa de la artesa. ¿Qué saben ellos de trabajar si no es con el oro, haciéndole huir e imponiendo la coyunda de su tiranía sobre los pobres
robando la fortuna que hacen los pueblos con sus manos, con sus cariños y con sus amores. Así el trabajo, noble y bendito seas, cae bajo su férula odiosa y criminal. Así todos dependemos de ellos, y así las patrias se despedazan y se aniquilan por conservar su integridad, inmolando millones de sus hijos para después no poder defenderse de ese ejército invisible que viene a robar los valores nacionales auténticos en cuadrilla de pillaje y bandolerismo. Y si causa grandes estragos en el patrimonio nacional, la catástrofe es aún mayor en el campo social. No hace falta razonarlo. El comercio del dinero produce el azote del siglo, el paro obrero y campesino. El dinero, vehículo y cauce dentro de la economía nacional del trabajo, de la producción y del consumo, falla en cualquier momento, rompiendo la corriente trifásica, porque si no hay cauce, no puede haber comunicación. Los tres vasos, trabajo, producción y consumo, no tienen vida. No pueden comunicarse entre sí. No hay tubo o se ha destruido. Los vasos se hacen estancos. No circula su caudal, ni gira, ni sube, ni baja. Viene el colapso, la muerte. Es realmente vertiginosa, por su síntesis, esta explicación. No tardaremos mucho en tratar con toda la amplitud que merece este singularísimo fenómeno, bajo los dictados y normas de la más estricta economía política. Mientras tanto, quede expuesto este ligero anticipo, el cual deben tener muy en cuenta nuestros lectores. La única consecuencia que ahora intentamos deducir a efectos dialécticos se reduce hasta afirmar que el hecho emigratorio del oro es innegable. Nadie más que su dueño puede imponerle esas fugas repentinas. El metal obedece la orden de sus capitanes, y sus capitanes lo sabe todo el mundo. Son los judíos, la banca judía, los hijitos del gueto, que lo domestican en sus sinagogas y lo doman y lo lanzan porque es su esclavo. Ellos tan solo tienen poder sobre el monstruo que rige y manda en las conciencias, en los gobiernos, en toda la vida del universo, desde el Sahara a la Groenlandia y desde el Asia a la última arboleda de Australia. La mínima parte de oro que no está en poder de los talegos hebreos obedece, por ley de mayoría, a los dictados de la banca judía, esparcida en todos los meridianos del orbe. Es también esclava de su poderío y tiene, a la fuerza, que ir detrás de su galope, siguiendo las riendas de Israel. ¿Con qué fines? Es muy fácil verlos. Primero, para empuñar con mano dura el cetro económico mundial, condición imprescindible para lograr el cetro político. La judería sabe, por experiencia de siglos, lo movedizo de los cetros políticos, que ya han visto romperse al chocar con las de un Rothschild, de un Warburg o de otros reyes olímpicos del vil metal, y no puede satisfacerse nunca con aquel liviano simulacro de poder. Y en segundo término, aunque también de mucha monta, coincidir con la presión de la palanca del proletariado y producir el paro. Ya hemos visto cómo se produce la emigración periódica del oro, obturando o rompiendo el conducto monetario, que es el instrumento de cambio entre los tres estados o fases de la economía. Nadie, a pesar de nuestras incesantes pesquisas en libros y tratados, nos da una explicación satisfactoria sobre este inexplicable fenómeno. Ni siquiera se ha descubierto la ley a que obedece, y esto precisamente constituye el motivo auténtico de que sea imposible evitar el daño. Ignorándose la ley rectora, es muy difícil encontrar el paliativo. Cuando los economistas se aburren de hablar, y cuidado que hablan, sobre los remedios más urgentes, se recurre a los magníficos imponderables. Un recurso como aquel del éter, en física, para explicarnos de algún modo lo que no tiene explicación. Y es que,
el economista 100%, orgulloso de su ciencia, pretende darnos una explicación totalitaria, valiéndose de ese pobre instrumento que es la economía. Se nos antojan tan ilusos como si un histólogo o un bacteriólogo quisieran explicarse los fenómenos de la vida molecular y atómica mirándola a simple vista. El economista puro quiere estudiar la economía política por medio de los números. Olvida que el factor decisivo son los hombres, y a los hombres no se les puede encerrar en los términos de una ecuación. Solo un hombre con un espíritu infinito puede abarcar otro infinito. Ahí está el motivo, en el espíritu rector, principio imperativo de todos los fenómenos económicos. Y ese espíritu es el que hay que conocer, así como el cuerpo que le obedece y los instrumentos que maneja. El alma judía es inaprehensible, el cuerpo continente sí lo es, pero hasta que una acción no plasme en realidad el mandato anímico, no es humano cercenar su libertad. Ahora bien, lo que sí es humano, lícito y legal, es quitarles el instrumento, la herramienta de acción de esos espíritus y de esos cuerpos, el oro. No pedimos que sea arrojado al mar como un metal maldito, aunque la sangre humana que lo tiñe nos diera motivo para ello. El oro es un arma en manos de quien lo posee, por el consentimiento unánime de asignarle un valor. Dejémosle en las manos que ahora está, pero neguémosle el valor en absoluto. Sería la más limpia contrajugada. El oro, que hasta hoy ha podido desvalorizar la riqueza, el trabajo y todo. Desvalorizado. Desvaloricemos el oro. Aunque no habríamos conseguido gran cosa, aparte del simbolismo, ya que enseguida el nuevo instrumento de cambio elegido iría a parar otra vez a manos de los que hoy lo poseen, utilizándolo con los mismos e idénticos fines que en la actualidad. No hacen falta semejantes cosas. Hay otra solución y es bien clara. La nacionalización. Quitárselo a quienes lo manejan en contra de las naciones y en contra de la humanidad, lo mismo que se les quitan las armas a los bandidos. Nacionalizar el oro y nacionalizar los bancos, convirtiéndolos en armas del Estado. Al contrario de lo que sucede ahora, que son armas antiestatales. Sería maravillosa una compañía ferroviaria que no pudiera disponer, según las necesidades del tráfico, del material móvil, y que unos cuantos señores dispusieran a su antojo y con arreglo a su particular interés de todos los vagones. Esa compañía habría abdicado de su potestad principal. En su virtud, las mercancías se pudrirían en los muelles. Pues este mismo efecto nos producen los estados que no poseen el instrumento de cambio, el dinero, el cual está regulado, conducido y distribuido según las conveniencias particulares de un señor cualquiera que forma un estado dentro de otro estado. Es más, una federación superestatal dueña del mundo. Esta es la palanca articulada por el eje judío con la del marxismo. Ese estado ilegal se federa con otros, formando un superestado, dueño del mundo. Es la palanca del capitalismo, articulada por eje judío con la del marxismo, y entre su tenaza el mundo aplastado como una nuez podrida. El brazo de palanca del marxismo. Si hemos demostrado que el comercio del dinero forma el brazo de palanca aurífera que oprime al mundo y produce, entre otras calamidades, el espantoso fenómeno del paro, veremos ahora cómo la lucha de clases, esencia de la doctrina marxista, origina también idénticos resultados. La coincidencia es asombrosa.
La palanca del capitalismo surte el mismo efecto que la del marxismo. Llegan al mismo punto, aunque por direcciones opuestas. Hay que tener presente que el efecto marxista, o sea, la lucha de clases, tiene una gran importancia en la vida española, que es donde ha llegado a ser la causa decisiva y terminante del paro obrero. No podemos detenernos a hacer una exposición de realizaciones prácticas, porque no hay tiempo para ello. Exponemos tan solo la teoría, a reserva de realizar unos estudios amplios que permitan concretar nuestras afirmaciones. Que se nos diga el valor de los jornales perdidos irremisiblemente por las huelgas desde el año 1930 hasta la fecha, y veremos que es igual al importe de los jornales de todos los obreros en paro forzoso durante ese mismo tiempo. Luego la causa del paro es la huelga por pérdida de jornales, que ocasiona disminución del consumo en el proletariado y aún en las otras clases, por dificultad o supresión de la distribución y de la fabricación. Ahí tenéis esas 500.000 toneladas de trigo sobrante, porque no han podido consumirlas los obreros, que dejaron de percibir muchos millones de jornales, millones que eran necesarios para adquirir pan. Repetimos concretamente que la lucha de clases origina el paro obrero, el arma, por excelencia, que esgrimen los marxistas, socialistas y comunistas, es la huelga. ¿Y la huelga qué significa? El paro voluntario, se nos dirá, de un número determinado de obreros durante un tiempo y con fines políticos o económicos. ¿Nada más? Nosotros podemos afirmar que la huelga, por encima de aquellos objetivos, es la disminución de determinada cantidad de trabajo y automáticamente la disminución de determinada cantidad de consumo porque los obreros que dejaron de percibir los salarios no pudieron consumir la cantidad que importan los jornales perdidos. Y por último, es una disminución de producción, no porque los obreros no puedan después producir, forzando el trabajo o aumentando el número de trabajadores, sino porque lo que dejaron de consumir no lo atenderá la producción, por la sencilla razón de que existe y no hace falta producirlo. Queda demostrado que toda disminución en el trabajo ocasiona disminución en el consumo, disminución en la producción y, por último, disminución en el mismo trabajo. En una palabra, ocasiona el paro. He aquí el auténtico fin de la lucha de clases, arma favorita del marxismo. Es así como aumenta y crece, se desarrolla y asusta el ejército del paro forzoso. Esas filas apretadas y duras que, según el vaticinio de Marx, serán un día el ariete más formidable de la revolución comunista y las que han de lograr el triunfo infalible del Soviet en todo el mundo. Pero el muy judío y profeta se calla esa contradicción proletaria, esa contradicción netamente marxista, porque las masas no le seguirían a ese suicidio. Carlos Marx, dominador de los secretos de la economía política, de la economía liberal, se entiende, se lanzó a criticarla, descubriéndonos las contradicciones del capitalismo, como si fueran las únicas contradicciones existentes, y el capitalismo las llevará en sus entrañas por naturaleza intrínseca. El nuevo Moisés mostraba a la faz del mundo su capital, donde había lapidado las gravísimas contradicciones del capitalismo. Y el pueblo, atónico y estulto, se hincó de rodillas ante el profeta. El pueblo no supo colegir la gran prestidigitación de Marx, hecha como en un escenario ilusionista, mientras con una mano sostenía el capital, nuevo decálogo de las contradicciones. Con la otra empuñaba la daga de la lucha de clases, que era asimismo otra enorme contradicción, que aseguraba infaliblemente el cumplimiento de sus anticipos proféticos. Y no es sólo la lucha de clases el arma esgrimida por el brazo del enemigo.
Lo son también los dogmas económicos establecidos en el primero y único Estado comunista. En la URSS se advierte enseguida que el Estado comunista impone de una manera implacable a 150 millones de seres una cruel reducción del consumo hasta unos límites infrahumanos. 150 millones de seres que la dictadura comunista sustrajo casi totalmente al consumo mundial, en la misma cantidad que disminuyó ese consumo desde el año 1917. Se ha disminuido el trabajo en el mundo desde aquella fecha. Los dictadores rojos han llegado a más. No se han conformado con ese crimen de lesa humanidad. Han lanzado sistemáticamente al mercado mundial la producción no consumida por el pueblo ruso. Aquello que arrancaron de sus bocas hambrientas, no precisamente para un intercambio de productos, sino para facilitar al mundo una producción que no ocasionaba el consumo equivalente en sus productores, con la finalidad, no confesada, pero auténtica, de disminuir el trabajo en los demás países y originar mayor número de parados. Este es el dumping soviético y la resultante efectiva de la maniobra rusa. El marxismo, con este maravilloso sistema, no llega a contradecirse nunca. Sus directrices económicas como Estado coinciden con las directrices de la Internacional Roja, y la Internacional Roja es su instrumento universal de la lucha de clases. En síntesis, si el Estado comunista produce el paro por robar al consumo 150 millones de seres y sustraer trabajo con su dumping, la Internacional comunista lanza constantemente las masas de los demás países a una serie de huelgas interminables que originan la disminución de consumo y el resultado inmediato del paro. El marxismo va siempre en línea recta a conseguir sus objetivos, sin contradicción alguna en sus manifestaciones políticas, sociales o revolucionarias. El mecanismo es perfecto. Ahora bien, el objetivo cardinal de los comunistas no es el que ellos proclaman a los cuatro vientos. La finalidad marxista consiste en fraguar una palanca formidable, articulada por el eje judío con la del capitalismo, y coger al mundo en medio y aplastarlo como una nuez podrida.